Amada Iglesia de Dios, especialmente los miembros que se reúnen en la iglesia localizada en Denver Harbor, en Houston, Texas, les damos la más cordial bienvenida a este programa y les deseamos la paz del Señor. En el nombre de Dios y en el nombre de Jesús, paz a vosotros. Como sabemos, hoy es el sábado del Señor. Desde el principio de la creación vemos cómo Dios escoge un día particular. Al final de su creación crea un día y ese día es el Santo Sábado. En él Dios descansó. A ese día Él lo santificó, lo hizo diferente, lo apartó de todos los demás días y sobre todo lo bendijo. Acordándonos de ello, vemos cómo Dios lo instruye al pueblo de Israel y más tarde Jesús mismo dice que el sábado fue hecho para todo el hombre. Recordemos lo que la Escritura nos dice: bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo. Nos da gusto que en este sábado usted esté con nosotros. Ojalá y tenga su Biblia a la mano para usarla, leerla, creerla, aplicarla a su vida, compartirla con sus seres queridos, amarla y sobre todo vivirla. ¿Estamos listos a estudiar la Escritura? Vamos a hacerlo. Dicen que el peor doctor es aquel que sin hacer un análisis nos da la receta. Recuerdo haber leído en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey acerca de un hombre que fue a consultar un oftalmólogo porque no podía ver claramente. Después de escucharle brevemente, el doctor se quita sus lentes y se los da a aquel hombre diciéndole: póngaselos, estos lentes le van a ayudar mucho. Yo los he usado por muchos años y me han ayudado bastante para ver todas las cosas de una forma clara. Además, yo tengo un par de lentes extras en mi escritorio y yo le regalo los que le acabo de dar. El paciente se los pone, pero en lugar de ayudarle a ver claramente, ve peor, más borroso, ve cosas distorsionadas. «Esto es terrible», exclama el paciente. «Todas las cosas no las puedo ver». «¿Qué le pasa?», dice el doctor. «Ellos me han ayudado a mí bastante, por muchos años. Mire, trate de ver mejor, haga el esfuerzo, piense una forma positiva para que hagan el buen efecto en sus ojos», responde de esa forma. El paciente piensa por un momento y dice positivamente: «No veo nada». ¿Qué confianza podríamos tener nosotros en un doctor así? Creo que nada. El peor doctor es aquel que sin hacer un análisis nos da la receta. ¿Cuántas veces en estos días sobre todo vemos personas dándonos recetas y consejos sin antes analizar la razón de nuestra dolencia y nuestros pesares y nuestras enfermedades? De repente parece ser que todos saben los mejores consejos, todos saben qué hacer para nuestros males que nos están sucediendo en toda la tierra. Pero quizás estemos apresurándonos un poco a buscar la respuesta. Hemos apresurado a tratar de arreglar las cosas con buenos remedios y buenos consejos, pero quizás hemos fallado de tomar el tiempo para verdaderamente analizar la causa y la raíz de nuestros problemas. En estos momentos me gustaría que por unos momentos paremos y tomemos el tiempo necesario para tratar de entender las posibles causas de nuestros males que hoy nos acontecen no solamente en China, Italia, España, México, sino lo vemos ya esparcido por toda la tierra. Tomemos el tiempo para diagnosticar antes de dar la cura, antes de tomar los pasos necesarios para resolver y exterminar esos males que hoy nos afectan. ¿Por qué padecemos lo que ahora padecemos? ¿Cuáles podrían ser las razones de nuestras enfermedades, de nuestras angustias, de nuestras dolencias, de nuestras plagas? Analicemos, diagnostiquemos antes de empezar la cura. Diagnosticar es reconocer y analizar los datos para evaluar problemas de diversas naturalezas. En la medicina se dice que diagnosticar es determinar el carácter de la enfermedad mediante los exámenes de los signos de la enfermedad. Y la cura es el tratamiento que se debe seguir para aliviar la enfermedad, la herida o el daño físico. Así que les animo que por unos momentos tomemos el tiempo y los exhorto a que tomemos
los necesarios minutos para analizar y encontrar la razón y la cura de nuestras enfermedades. Les invito a estudiar la diagnosis y la cura. Si vemos la Escritura, encontramos muchos ejemplos que podríamos utilizar para entender lo que está pasando en nuestro mundo en estos días. Uno de esos ejemplos lo encontramos en el tiempo de Salomón, el rey de Israel, que allá por el año 950 a.C., la Escritura nos dice cómo él tuvo el deseo de edificar un templo para Dios Todopoderoso. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, del verso 11 en adelante, lee la Escritura que acabó Salomón de edificar la casa a Jehová y la casa del rey. Y dice que todo lo que Salomón tuvo en su voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa, él fue prosperado. Y nos dice que Dios, Jehová Dios, apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y luego dice: si yo cerrase los cielos, que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si yo enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es mencionado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, pues que ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estén ahí para siempre. Recordemos cómo Dios había estado con Israel cuando caminaba por el desierto. La Escritura nos dice que en medio de Israel Dios habitaba. 40 años Dios estuvo con ellos. Y el tabernáculo era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. La Escritura nos dice que la nube de Jehová cubría el tabernáculo del testimonio y su gloria henchía el tabernáculo. Más tarde, después de 40 años en el desierto, Israel entra a la tierra prometida. Y es cuando Salomón, y juntamente con David su padre, deciden construir un templo, un santuario, una casa donde Dios habitase. Pero pronto se da cuenta Salomón, una vez terminado el santuario, que por muy grande que fuera el santuario, que por muy bello que fuera el santuario que él podría edificar, y era bello, no podía de ninguna forma contener o tener a Dios en él. Mas se preguntaba: ¿es verdad que Dios se ha de habitar con los hombres en la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y si el universo con toda su grandeza y con toda su belleza no es suficientemente grande y hermoso para contener a Dios, cuanto menos un templo en la tierra. El universo abarca todo lo conocido: la materia, la energía, el espacio, el tiempo, pero las escalas en las que podamos medir el universo son tan grandes que es casi imposible entenderlas. Para darnos una idea de lo inmenso que es el universo, se dice que por cada grano de arena que hay en la Tierra existe 1.000.000 de estrellas o más. Nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, es solo una entre cientos de miles de millones de galaxias. Es imposible conocer el tamaño exacto del universo. Podría incluso ser infinito. Al no saber qué forma tiene, tampoco podríamos calcular su tamaño. Además, sabemos por la ciencia que sigue expandiéndose. Solo conocemos el tamaño del universo visible desde la Tierra a través de la ciencia. Y se dice que el límite del universo visible desde la Tierra son 46.500 millones de años luz en todas direcciones. Es decir, que si el universo fuese redondo, sería un diámetro de 93.000 millones de años luz. Recordemos que un año luz son 9.46 billones de kilómetros. Bueno, Salomón había edificado el templo, había acabado la construcción, y Jehová le aparece de noche y le dice: yo he elegido este lugar para de ahí oír vuestras oraciones. Y dice la Escritura que si yo cierro, decía Dios, y cuando dice si yo cierro los cielos, nos da a entender que existe quizás una razón por la cual él iba a cerrar los cielos.
Y todos conocemos o podemos adivinar cuál es la causa por la cual Dios cerraba los cielos para que no hubiera lluvia sobre la tierra. Sabemos que es el pecado, la desobediencia, la ira y los malos pensamientos del hombre. En el Antiguo, en lugar de cerrar Dios los cielos, conocemos que Dios hizo lo contrario. Abrió las grandes fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y hubo un diluvio sobre toda la tierra por causa de la maldad del hombre, destruyendo absolutamente todo excepto lo que estaba dentro del arca que Noé había construido. Pero ahora, en lugar de que hubiera lluvia, debido al pacto, Dios dice que si cerrase los cielos, si faltase la lluvia, si viniera la sequía sobre la tierra, sería ¿por qué causa? Adivinamos que es la misma causa. Cuando hay sequía no hay agua, la hierba se seca, los árboles se mueren, las cosechas dejan de ser, no hay alimento para los animales, no hay alimento para el hombre, la escasez es grande en la tierra, el hambre se propaga como sucedió en el tiempo antiguo, cuando los hijos de Israel tuvieron que descender y emigrar a Egipto. Y hoy vemos exactamente esto aconteciendo alrededor del mundo. Hay sequías por todos lugares, incluyendo a California. Más a eso Dios dice, y si mandare la langosta. ¿Y por qué mandaría las langostas a la tierra? De nuevo podemos adivinar que era por causa del pecado del pueblo, por causa del pecado sobre el mundo. Esa pequeña plaga de animalitos que destruyen grandes cosechas y pastos en solo unos días serían mandados por Dios a causa del pecado del hombre. En las noticias recientemente, y recuerdo el 24 de febrero de este año, se notificó que llegaron millones de langostas a varios países en África, en Kenia y en los países alrededor de este lugar. Kenia sabemos que es un país de África, en el lado oeste del continente, que está rodeado por Etiopía, Tanzania al sur, Sudán del sur, Ruanda al oeste y al este el Océano Índico o Indio. Los 50 millones de habitantes en Kenia vieron al principio como una mancha, una nube que oscurecía los cielos y tapaba el sol. Creyeron al principio que se trataba solamente que venían aguas sobre la tierra, pero pronto se dieron cuenta que eran miles de millones de langostas, el peor brote de langostas en más de 70 años. Enjambres de langostas que se salían desde el desierto y ahora devastaban miles de hectáreas de cultivos, pastos, por todo lugar donde pasaban. No solamente en Kenia, en Somalia, en Etiopía, en Sudán del Sur, en Ruanda y en Tanzania y en muchos otros países en África, todavía se ve la devastadora condición en que se encuentran estos países. Las langostas viajan como 130 kilómetros por día o 90 millas por día, comiendo lo que en un día 35,000 hombres pueden comer. Más de 20 millones han sido afectados y siguen siendo afectados. Y si no se hace algo, se cree que habrá más de 500 veces más de langostas para el mes de junio. Y la Escritura nos dice, si yo cerrare los cielos, si yo mandare las langostas, si yo mandare las pestilencias sobre las plagas sobre la tierra. ¿Por qué razón se mandan pestilencias? ¿De dónde vienen? Volvemos a entender que es por el pecado y la desobediencia y por haber ignorado a Dios en nuestras vidas. La Escritura nos dice que el hombre dice que les pareció al hombre no tener a Dios en su noticia. Y como ya no quisieron tener a Dios en su noticia, en su mente, dice que Dios los entregó a una mente depravada. Y esa mente depravada ha causado el pecado sobre toda la humanidad. Hoy tenemos este problema que nos acecha, este problema que merece nuestra atención y nuestro estudio. Hagamos la diagnosis de ese problema. La pandemia del coronavirus que hoy afecta a todos los habitantes de la Tierra. ¿Cuál es la razón? Hoy perturba esta crisis, esta pandemia a todo el mundo. Desde la política hasta la vida ordinaria del hombre. Ha afectado el comercio, los trabajos, la industria, las finanzas, la movilidad, la forma cotidiana de vivir
y la misma esencia de nuestra vida. ¿Y cuál es la razón de estas cosas? Si vamos a la Escritura encontramos que todas estas cosas vienen por nuestro propio pecado. Pero Dios no solamente nos dice la causa, sino nos da la salida, la cura. Y nos dice en esos mismos pasajes que leíamos, que si se humillase mi pueblo. Podríamos preguntarnos, ¿quién es el culpable? ¿Los chinos? ¿Los soldados de Estados Unidos que estaban en China? ¿Quién es el culpable? Quiero decir que nadie y todos somos pecadores. Todos nos hemos descarriado, desde el más alto funcionario del gobierno hasta el más simple ciudadano de cualquier país, desde el más educado al más ignorante, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más viejo hasta el más joven, desde el más santo hasta el más pecador, desde el más creyente hasta el ateo. Todos somos los causantes. Debemos de tomar responsabilidad y debemos humillarnos delante de nuestro Dios y reconocer que somos culpables y arrepentirnos y orar a Dios. Especialmente nosotros los que creemos, somos los más culpables, pues quizás nos hemos alejado un poco de la oración, quizás nos hemos descuidado y nos hemos desvanecido de tal forma que ya no somos la sal que trae sabor a la vida delante de Dios. Recordemos la Escritura que dice, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Busquemos el rostro de Jehová. Acudamos a Él a través de su Mesías, el Cristo, que fue levantado de los muertos, que fue resucitado para que nosotros tuviésemos reconciliación con Dios. Dice la Escritura que Dios encarece, engrandece, hace cara su amor, su caridad para con nosotros, porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, dice, justificados por su sangre, por Él seremos salvos de su ira. Si fuimos enemigos, hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo y seremos salvos por causa de su resurrección. Pidamos a través de los méritos de Cristo Jesús que nos perdone, que oiga nuestra plegaria y que tenga misericordia de nosotros y de todo el mundo. Si el pecado origina el enojo de Dios, la oración y la sincera búsqueda de su rostro, creo que agrada y tranquiliza la ira de Dios. Arrepintámonos de nuestro mal proceder, convirtámonos de nuestros malos caminos. Si así lo hacemos, tenemos la promesa de Dios que dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oirá, perdonará y sanará nuestra tierra. ¿Quién es culpable? Yo soy el primero. Todos debemos de confesar nuestras faltas, dejar nuestros ídolos, dejar de quebrantar sus mandamientos, de acercarnos a Dios más en oración y en ruego, aceptar el sacrificio de Jesús y declarar que Dios le levantó de los muertos y por esa declaración ser salvos. Solo y solo entonces volveremos a tener la sanidad, la salud, la esperanza y viviremos felices sobre la tierra. Así como Dios estuvo en medio de Israel en el tabernáculo cuando caminaba por el desierto, así como estuvo Dios con Israel en la tierra prometida, en el templo que se había construido, ahí estaba su gloria. A través de Cristo Jesús lo encontramos hoy en todo aquel que cree en su nombre. En Cristo Jesús Dios mismo se ha manifestado. Al igual que Nehemías, pienso que deberíamos de considerar lo que está sucediendo a nuestros alrededores, alrededor de todo el mundo, y que sintamos el dolor, que nos sentemos a examinar la causa y la razón, que hagamos la diagnosis del problema, la raíz del problema, y que nos arrodillemos y lloremos y confesemos y nos arrepintamos de todo nuestro corazón. La cura vendrá cuando hagamos eso de parte de Dios. Si lo hacemos de corazón, vendrá el perdón y tenemos la salvación. Quiero decir que el amor de Dios es maravilloso e inigualable. Es supremo y Dios no quiere la muerte de nadie. Pero paremos por un momento y veamos que la causa de los males somos nosotros mismos, nuestra forma de pensar,
nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos. Si nuestro mal proceder es la causa de nuestras enfermedades y dolencias, entonces ahí está la diagnosis. ¿Y cuál es la cura? La que solo podrá venir de Dios cuando sigamos esa receta maravillosa de humillarnos, de orar, de buscar su rostro, de buscar su presencia en nuestros caminos, de convertirnos de nuestro mal proceder, de arrepentirnos y dejar de hacer lo malo. La cura vendrá de Dios. Así como llegó, Dios soplará su viento sobre la tierra y esas sequías y esas plagas y esas pandemias serán erradicadas de nuestros pueblos, de nuestras naciones y del mundo entero. No es el esfuerzo y la oración de uno la que bastará para curar nuestro mal. Es el esfuerzo y la oración del mundo entero. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios de lo que ha pensado hacer? ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no perezcamos? Vimos ya la diagnosis y la cura. Solo es que actuemos y que hagamos lo que es correcto delante de Dios por el amor de su Mesías. Que pase lo que pase lo que pasó en el tiempo de Jonás, es lo que deseamos. Así como Nínive, cuando le fue informado que sería destruido, se arrepintieron, y dice la Escritura en Jonás capítulo 3, verso 10, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que hacían. Y dice la Escritura que haciendo estas cosas, Dios no hizo lo que pensaba hacer. Humillémonos, oremos, busquemos su rostro, convirtámonos nuestros corazones hacia Él. Dios nos oirá y Dios nos libertará. Quiera Dios bendecirnos a todos. Dios les bendiga.